You are Turbo. We are Turbo. Buenas noches. Vamos a cortar los micrófonos que no están cortados. Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Realmente yo veo que hay 30 participantes. Yo les invito a... Tienen 30 segundos para promocionar esta mentoría a todos sus equipos. ¿Por qué? Porque yo creo que vamos a hablar de uno de los aspectos que para mí son de los más importantes dentro de la construcción de su negocio. De pronto me pueden rápidamente decir de dónde vienen, pero yo me imagino que la mayoría ya son de gente de Turbo. Yo conozco a mucha gente. Yo veo a Andrés, veo a Farid, veo a Camilo, a Juan Carlos, a Pau, a Rodolfo, a Sergio, a Sergio, ¿ok? Realmente yo les invito a promocionarlo rápidamente en 30 segundos porque, como les diré, esta mentoría no va a hablar como tal de construcción, no va a hablar de liderazgo, no va a hablar de cómo construir un equipo, pero para mí va a hablar de uno de los puntos más esenciales para poder construir de manera profesional su equipo, a saber las herramientas que necesitemos para construir realmente alrededor de Turbo. Cuando hablo de herramientas, son todo lo que es los contratos, la parte de los exchanges, la parte de los wallets, la parte de la doble autentificación, la parte de cómo mandar dinero o recibir dinero, la parte de los gastos, la parte de tomar el control de un asociado cuando yo quiero ayudarlo a construir su negocio o a construir sus papeles, ¿okay? Para montarlos en Turbo o en FX Winning. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar ya en algunos segundos. Miro algunos mensajes. Hola, Olga, ¿cómo están? Ricardo, buenas noches, ¿cómo están? Listo. Entonces, realmente, pues, si quieren, les invito. Yo intenté de promocionar lo más posible esta mentoría a la gente de mi equipo. Yo voy a ser muy sincero con la gente. Yo pienso que una persona que realmente quiere desarrollar el negocio y que todavía no conoce estos puntos de manera profesional, debe estar acá sí o sí. Punto. ¿Okay? Yo si tengo a alguien de mi equipo que está dentro de la gente que quieren construir ese negocio, que me llama o que me escribe para volver a explicarle lo que le explico esta noche, yo le voy a decir directamente, sabes que tú vas a revisar este video porque para eso estamos haciendo este trabajo. Este trabajo es de enseñarles una vez de manera que se vuelven profesionales y que pueden volver a explicarlo a la gente de su grupo y que pueden duplicar esa explicación. Hay muchísimos detallitos en la parte, desde el momento que una persona le dijo, sí estoy interesado, lo quiero hacer, hasta el momento que va a tener todo listo, contrato y fictioning firmado, dinero puesto, SA1, 2 o 3 comprado, MT5 montado y que la gente puede ver sus primeros ingresos. Hay como un camino que no sé cómo se llama en español, de pronto el camino del combate. No sé, del militar, ¿sabes? Que hacen como ese camino aquí en el piso, que no es fácil, porque hay muchas pruebas, muchas cositas que no son fáciles de hacer para mucha gente que no tiene la costumbre de este mundo y de este tipo de tecnología. Ok, ahora vamos a empezar a compartir. Y yo quiero que me confirman si ya están viendo, eso no, un slide que se llama las tecnologías que debes conocer alrededor de Turbo. Listo, muchas gracias. Alors, las tecnologías que debes conocer alrededor de Turbo, como diré, es una cosa muy importante para mí, porque primero es el primer aspecto, la primera relación que tenemos con nuestra gente y también esta oportunidad que ellos pueden ver si realmente somos profesional o no profesional. Tú no puedes estar iniciando una persona en un producto que es un producto de inversión financiera y que la gente vea que tú no sabes, tú no puedes saber todo, ¿ok? Vamos a hablar de exchange y tú no puedes saber todo, eso es claro, es cierto, pero la gente no te puede ver titubear, no te puede ver, no entender lo que estás haciendo cuando vas a crear un exchange con ellos, cuando les vas a apoyar a hacer un trade, cuando les vas a apoyar a montar el dinero, si te vas a equivocar con los gastos, la gente no te puede ver así. ¿Okay? Tú debes realmente dominar al 100%, yo diría realmente al 100%,
todos los aspectos tecnológicos que están asociados a Turbo. Eso es lo primero. Hoy, esta noche, no vamos a poder, va a ser muy complicado de ver todo porque hay muchos aspectos, ¿ok? Por ejemplo, esta noche no vamos a ver el tema de audit de cuenta. No tengo el tiempo. Eso ya hice varias conferencias en relación a esto y lo pueden encontrar en YouTube. Pero sí vamos a ver muchísimos puntos, muchísimos detalles y eventualmente me gustaría que me pongan por chat si hay algunos puntos que quisieran ver de pronto que he podido olvidar y que quisieran que le hacemos un repasito. Ok, alors la primera cosa, antes de pasar al fixed winning, que yo quisiera explicarle, es lo del Zoom. Lo del Zoom para mí es algo fundamental. Yo, por ejemplo, yo construí mi negocio desde 9 meses. De pronto no les va a gustar esto, pero nunca salí de mi casa. ¿Okay? Nunca he salido de mi casa. Yo trabajo solamente de mi casa. Tenemos hoy una oportunidad extraordinaria de tener una herramienta como Zoom. Y hay otras herramientas como Meet de Google, como distintas de Microsoft. Yo personalmente me gusta mucho Zoom y les voy a decir por qué y por qué lo utilizo tanto. Es una herramienta extraordinaria que me ha permitido, pues, como les diré, de construir mi negocio acá, desde mi casa. Entonces, es una cosa extraordinaria porque puedo construir con gente de México, con gente de Colombia, con gente de Perú, con gente de Francia, con gente de islas allá para allá, cerca de Australia, sin moverme. Hace algunos años habría sido completamente imposible hacer algo así. Sin embargo, cuando vamos a crear algo nuevo con la gente y le vamos a decir, ok, vamos a crear un contrato, vamos a subir un PDF, vamos a abrir un exchange, vamos a comprar criptomonedas. La gente está no en pánico. Nuestro papel es de apoyarlos en esto, pero realmente para la gente no es algo natural de hacer, por ejemplo, abrir una cuenta con Binance o abrir una cuenta con Kraken o Bitso, de hacer una autentificación facial, de hacer un selfie. Todos esos pasos a pasos son algo lógico para la mayoría de la gente. Entonces nosotros tenemos que apoyarlos lo más posible. Ahora me dice que hay una ventana. Dime si es esta, ¿serio? Si ya desapareció. Listo. Era de los mensajitos. Ok. Listo. Entonces acá vamos a hablar primero de Zoom. Zoom. Vamos a ponernos sobre zoom.us. Ok. Si tú quieres ser profesional en este negocio, yo te aconsejo de tener una versión profesional de Zoom. No la versión gratis. La versión gratis para mí sí sirve, pero no te sirve para muchas cosas, ya que la versión profesional te va a ayudar en hacer mucho más cosas. Primero, pues te permite de hacer reuniones de más de 50 minutos o 40 minutos. No me recuerdo bien. ¿Okay? Yo creo que son 40 o 50. Pero sobre todo la versión profesional que sí te cuesta $15 mensual. 15, estamos hablando de 75,000 pesos para Colombia. Vamos a hablar en dólares. $15 mensual te cuesta la versión de Zoom Pro. Es algo totalmente ridículo para una persona que quiere construir este negocio de manera totalmente profesional. Está acá $14.99. ¿Ok? Entonces, primero te va a permitir de hacer Zoom ilimitados. Dos, súper importante, te va a permitir de tomar el control de la pantalla de tu asociado. Y eso para mí es una cosa muy importante porque cuando tú vas a dejar a un asociado al inicio, crear su cuenta de fixed winning, crear su cuenta de turbo, crear su cuenta del exchange, hacer todas las manipulaciones, tú puedes demorarte 2, 3, 4 horas con él porque realmente él no está acostumbrado. Yo digo la mayoría, de pronto van a tener gente que están súper acostumbrado a trabajar con la cripto, pero la mayoría de la gente no están acostumbrado a trabajar con criptomonedas. ¿De acuerdo? Entonces acá, yo te aconsejo de tener tu cuenta profesional de Zoom. Esa te va a permitir de hacer cosas extraordinarias. Solamente el hecho de tomar el control de la máquina te va a permitir de crear rápidamente fixed winning, de ayudarle rápidamente a llenar los datos, de hacer cosas 3, 4, 5 veces más rápido que si tú dieras el control a la persona de hacer las cosas.
En este punto, ese asociado que va a entrar en Turbo va a tener todo el tiempo para aprender y para hacer él mismo las cosas. Pero cuando tú estás haciendo una cita por primera vez para iniciar a una persona, yo digo que una hora y media es un máximo que tú debes dedicar a esta persona. Y yo sé que a veces no es sencillo, porque yo estoy súper acostumbrado, yo utilizo esa herramienta y a veces la gente se conecta desde su iPhone, se conecta desde su iPad, donde no podemos compartir la pantalla. Entonces, tener Zoom y decir a una persona cuando vamos a hacer todo esto por primera vez que se conecte desde un computador. ¿Okay? Que la gente no se conecte por Zoom desde un iPhone o desde un Samsung o desde una tablet, porque realmente eso no te sirve para tomar el control de la pantalla y para poder trabajar rápidamente. Entonces, ese es el primer punto al nivel de Zoom, ¿okay? De una herramienta. Yo no aconsejo las otras herramientas como Meet, como las de Microsoft, ¿Por qué? Porque no permiten por un precio tan económico de tomar el control de la pantalla de la persona con quien van a estar trabajando. ¿De acuerdo? Listo. Entonces debemos dominar al 100% los aspectos técnicos asociados a Turbo. Esta noche de pronto voy a olvidar cosas o no puedo explicar todo en una hora, porque hay muchas cosas por explicar, pero realmente tu papel acá, si tú quieres construir este negocio de manera seria, es de volverte experto en esto. ¿Por qué debes volverte experto en esto? ¿Por qué? Porque tú eres la persona que va a mostrar el camino a la gente. Y no es que estamos metiendo gente por meter gente y a ver cómo se pasa y si compran correctamente y si mandan una transferencia a CoinPayment y que la transferencia no llega correctamente porque no se puso los gastos. Hay que hacer las cosas bien. ¿Okay? Eso es muy importante y duplicarlo. Dentro de esto, vamos a hablar rápidamente de la creación del contrato de FX Winning. Ok, cuando tú vas a crear un contrato con FX Winning, tú debes tener completamente claro lo que tú necesitas como documento para la persona, lo que le vas a pedir como documento. Me gusta saber si aquí todo el mundo lo tiene completamente claro, ¿okay? Si exactamente saben qué documento se necesita. Eso es algo realmente muy, muy importante de tenerlo completamente claro. Una vez que tú tienes claro estos documentos, sabemos que son 3 documentos. Primero, un documento de identidad, pasaporte o DNI o ID o cédula, como lo llaman en su país, ¿de acuerdo? Segundo, y eso es un problema que pasa cada vez, tener un documento que permite de confirmar la domiciliación de una persona donde vive. Entonces, no es un documento de seguro, no es un documento de administración, no es un documento del médico, que son los documentos que piden FX Winning. ¿Por qué? Porque si no lo hacen correctamente, pues eso va a ser automáticamente rechazado. Miren bien la página web FX Winning, lo que piden, de memoria piden lo que es clásico, o un extracto bancario, o un extracto de tarjeta de crédito, agua, luz, gas, o internet o teléfono, si no me equivoco, pero debe ser un documento donde está claramente puesto el nombre de la persona y la dirección. Si esa persona realmente no tiene documentos a su nombre, por ejemplo, a mí es mi caso, en Colombia acá, todo está en el nombre de mi esposa, realmente la casualidad hizo que ella abrió todos los contratos a su nombre, pues yo mandé después a FX Winning al soporte un certificado de matrimonio, ¿ok? O una prueba que la gente está viviendo juntos, cuando con un papá, una mamá, una carta que explica que la persona está viviendo, etcétera, etcétera, pero hay que ser muy claro con esto. Todos los documentos tienen que estar en color, apunten, ¿de acuerdo? Una tarjeta de identidad, un pasaporte en color. Debemos ver todos los bordes. Si se cortan los bordes, automáticamente el broker los va a rechazar. Y la factura o el documento que vamos a subir debe tener menos de 3 meses. ¿De acuerdo? ¿Está claro con esto? No olvidar estos 2 primeros documentos. El tercer documento es el famoso documento LOAP, si no me equivoco. ¿Okay? Lo tengo para acá, lo voy a buscar. Tengo para acá. Listo. Ok. Famoso documento, el POA. ¿Ok? Entonces, aquí es muy claro. Debemos meter los mismos datos
que hemos declarado en FX Winning. Alors, eso es muy importante. Si yo pongo Pepito Pérez en FX Winning, debe haber Pepito Pérez en mi DNI o mi pasaporte. ¿Ok? Si es Pepito Andrés Pérez en mi pasaporte, tengo que poner Pepito Andrés Pérez. Lo repito, pero es algo súper importante de no olvidar porque automáticamente FX Winning te va a rechazar. Tu identificación, tu número, la misma dirección que la que tú declaraste en FX Winning y la misma dirección que está en el documento que tú vas a mandar. Y el email registrado. Yo te aconsejo muchísimo tener un email en formato Gmail, si lo puedes, que tú vas también a utilizar para FX Winning y para Turbo, de manera que se pueden conectar los dos contratos de Turbo y de FX Winning. ¿De acuerdo? Acá en la página 4, el account number, no más, y acá el nombre, la firma como se ha firmado en el documento de identidad. Si tú eres mujer, por ejemplo, y que tú firmaste de una manera antes, ya cambiaste, o si tú eres jovencito o ya adulto y que tú firmaste de una manera jovencito y ya has cambiado, también debes firmar como se firmó en el documento, ¿ok? O se rechaza, ¿de acuerdo? Y la firma rápidamente. Alors, hay un documento que muestra esto. Perdón, yo cerré el otro documento. Hay un documento que se llama, que muestra esto, que es el EPOA guía, si no me equivoco, y que permite de explicar un poquitico cómo seguir este tipo de información. 3, tener los documentos listos. A saber que cuando tú vas a tener la cita con la persona, dile que tenga mínimo el documento de identidad listo en formato PDF, que tenga la factura lista en formato PDF, ¿ok? Y que ya le mandaste antes el documento a imprimir que van a llenar juntos. Definir un email más sencillo con Gmail, que será el mismo en FX Winning y en Turbo. Alors, una cosita en relación a esto. ¿Ok? En FX Winning, el contrato, el número de contrato, para los que no saben, está aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a anotar para que lo vean. En grueso está acá. Ese es el número de contrato que debes poner y está abajo, acá. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa muy, muy sencilla a entender. Lo digo porque realmente mucha gente no tiene idea dónde está el número de contrato. 2, cuando tú ya pasaste por acá, documento verificado, tú puedes volver a entrar en el consenting y upload document. ¿De acuerdo? Y en upload document tú puedes seguir subiendo documento como tú quieres, lo que tenemos acá. Una cosita de FX Winning, entonces acá se monta los documentos de identidad, acá se monta la verificación de la dirección y aquí se monta el DTA, el famoso control LPOA que se monta como DTA. No sé si han visto que FX Winning últimamente tiene su página completamente traducida en múltiples idiomas, se pueden pasar fácilmente del inglés al español, del español al francés, italiano, etc. Han hecho un trabajo extraordinario en relación a esto. Listo. Un punto importante es saber escanear correctamente los documentos. Alors, muchas veces que pasa, no sé si les han pasado, primero, lo que aconsejo a la gente es tener o preparar un escáner o tener una aplicación de escáner en su teléfono. Eso es muy, muy importante que tenga esto, una aplicación de escáner en su teléfono. Hay varios, buscan en iPhone, buscan en Android, la mayoría son gratis y buscan una aplicación de escáner para teléfono para que la gente lo pueda hacer o eventualmente la gente toma una foto bonita de sus documentos, okay, una foto donde se ven los bordes, donde no hay sombra, les monta por WhatsApp y ustedes los ayudan, siempre para a realizar un poquitico todos esos procesos. Entonces tengan una aplicación de escáner en su teléfono. Y lo más genial, acá yo voy a intentar de compartir una que yo tengo para acá. Entonces, súper rápidamente, que hay muchas cosas por mostrar.
Listo. Y la que tengo en mi... Al momento que se comparte correctamente. Siempre cuando estamos en conferencia que no quieren compartirse. Voy a intentar por otra técnica. Si no puedo... ¿Qué pasa? De pronto es la extensión de... Listo. Listo. Ya. Ok. En relación a mi iPhone, yo utilizo Genius Genius Scan, que está acá. Y la ventaja de este Genius Scan, ok, acá yo tengo muchos documentos escaneados. Yo puedo tomar una foto de un documento, ok, yo tomo y automáticamente él va a escanear, miren, acá no sé si lo pueden ver, correctamente, ¡puf! Tomo una foto y casi lo hizo correctamente, es muy fácil de manejar y podemos perfectamente hacer 3, 4, 5 documentos y automáticamente genera un PDF en relación a esto. Yo no sé si algunos de ustedes le ha pasado de generar PDF que al momento de querer subirlos en FXWinning no funcionan. ¿Okay? Tiene un PDF y se queda dando vueltas, se queda dando vueltas, se queda dando vueltas. Allá yo tengo un cliente en Francia que la esposa tomó 5 fotos, las puso juntas y me creó un documento de 50 megas. ¡Wow! 50 megas con un iPhone 12 o 13 en muy alta resolución es casi imposible de subirlo en FXWinning. Entonces, en este caso, yo les voy a aconsejar una aplicación que realmente es súper interesante, que se llama ilovepdf.com. ¿Ok? ilovepdf.com te va a permitir de hacer muchas cosas de manera totalmente gratis. Tú vas a poder, por ejemplo, comprimir PDF. Esa foto, ese PDF que me mandó ayer, que pesaba 50 megabytes, cuando lo comprimí, después pesaba 50K. Entonces, lo hemos dividido por 1000. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces hay documentos que no quieren subir en FXWinning y pueden pasar a veces tiempo, minutos, horas a buscar una solución y no la encuentran. Entonces, acá tenemos varias cosas como comprimir PDF, tenemos PDF to JPEG o JPEG to PDF para pasar, por ejemplo, imagines foto a un PDF. Tenemos algo que es espectacular que se llama Merge PDF. Tú puedes tener 4 o 5 PDF juntos y tú quieres hacerle un merge para que sea un solo documento para subirlo en FXWinning, por ejemplo. ¿Ok? De nuevo, yo voy rapidísimo con todas esas cosas porque no puedo pasarle demasiado tiempo, pero les invito realmente a mirarlo de manera a que cuando tengan un problema, cuando tienen un problema en su proceso de creación de un cliente, se dicen, ok, aquí tuve un problema, ¿qué es lo que puedo hacer para resolverlo, para mejorarlo para la próxima vez y de pronto duplicar esa información en mi grupo? ¿De acuerdo? Entonces, saber, por favor, micrófonos. Ok. Vamos a ver quién. Momento. Listo. Ok. Terminamos para el scan. El scan es que escanear, como diré, los bordes. ¿Okay? Si un documento no se ve los bordes, no va a estar aceptado por FXWinning. Entonces, hemos visto herramientas para escanear o arreglar PDF y el tema de las contraseñas de FXWinning. Un tema muy, muy importante. Alors, yo hablo de contrato de FXWinning porque para mí es la primera cosa que yo tengo que hacer. Les voy a explicar por qué. Las contraseñas de FXWinning, cuando tú vas a crear, tú vas a meter, entonces, ya no les explico nombre, etcétera, apellido, de contestar a las preguntas que hay, pueden poner no a todo, ¿ok? No hay ningún tipo de problema. Pero cuando van a crear por primera vez, van a poner su contraseña, su email y su contraseña de FXWinning, y automáticamente FXWinning les va a crear una contraseña master. Si la contraseña es ABCDE, la master va a ser ABCDE,
y automáticamente les va a crear una contraseña para el trading que va a ser ABCDE. Y eso es un conflicto de interés que pasa muchas veces. Les voy a mostrar por qué. Ok. Ok. Cuando vamos en Change Password, podemos ver que aquí hay Change Client Portal Password y Change Trading Account Password. Entonces, ¿qué es lo que pasa seguido? Alguien te ayuda a crear tu cuenta de FXWinning y de pronto yo lo hago yo muchas veces. Yo le ayudo, le pongo la primera vez la contraseña porque la gente se pierde y no entiende que falta una letra mayúscula, una minúscula, un signo especial, etcétera, etcétera. Entonces le pongo una contraseña. Cuando le pongo una contraseña la primera vez, eso le pone una contraseña para el portal, la página de acceso a FXWinning como tal, pero también para el trading. Automáticamente la primera que yo pongo se ponen los dos. Y después la gente va a cambiar su contraseña, ¿de acuerdo? Dentro del portal. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener su contraseña, es normal. Entonces ellos ponen la antigua contraseña, la nueva y hacen submit. Y después, ¿qué van a hacer? Van a crear la cuenta MT5, la aplicación de teléfono, y ponen su contraseña del portal y cuenta inválida, cuenta inválida, cuenta inválida, etcétera, etcétera. Y te llaman y te dicen, no entiendo, porque llevo media hora buscando una solución para mi socio y yo lo digo, yo tengo un amigo hoy que me preguntó esto, pero no lo digo por él, lo digo para todo el mundo, ¿ok? Y me dicen, la cuenta es inválida, no funciona. No, la cuenta no es inválida. Es que lo que necesita el sistema es tomar en cuenta la cuenta de trading, ¿ok? La cuenta de trading, la contraseña de trading es la que se puso la primera vez. Entonces, si tú quieres cambiar la cuenta de tu portal y también cambiar la contraseña del trading, hay que hacerlo acá. Y una vez que tú hiciste esto correctamente acá, tú vas a poder tener esta contraseña reflejada en MT5, tanto para tu aplicación iOS Android y para tu aplicación en escritorio si tú quieres hacer un audit de cuenta. ¿De acuerdo? Ese punto realmente es muy importante al nivel de la creación de cuenta, porque mucha gente después no lo tienen como claro. Listo. Alors, para mí, la creación del contrato de FXWinning y la compra de las criptomonedas deben ser los primeros puntos o los primeros pasos. ¿Por qué? Porque, alors, todavía tenemos que tener la criptomoneda, ¿ok? Pero no debes, para mí, comprar criptomoneda, comprar turbo y después preocuparte por la cuenta de FXWinning. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cuenta de FXWinning primero toma su tiempo y David Merino se nos lo dijo esta semana también. Actualmente tienen mucho trabajo, están sacando recursos adicionales para apoyar, pero a veces la cuenta de FXWinning se pueden demorar 2, 3 días, 4 días, eso es normal, ¿ok? Es un proceso manual de ir a validar los datos. ¿Qué pasa si tú compraste turbo, pero todavía no tienes validada la cuenta de FXWinning y la persona, por no tenerla validada, no pudiste fondear la cuenta, aunque la puedes fondear desde el inicio, pero realmente no está aceptada y el lunes siguiente la gente no puede empezar en trading y ya la gente, no sé, hicieron el contrato de turbo el miércoles y pierden de un golpe 10 días de contrato de turbo. ¿Okay? Entonces, para mí el orden es el siguiente. Primero, yo me ocupo de la cuenta de FXWinning. Cuando tengo la cuenta de FXWinning, que ya tengo subido todos los documentos de FXWinning, ya yo sé que se va a demorar 2, 3, 4 días, ¿ok? Y un momento u otro va a ser aceptada, totalmente normal. Una vez que yo he creado la cuenta de FXWinning, ya me voy a encargar de la segunda parte muy importante, a saber la compra de la criptomoneda. En relación a comprar de criptomoneda, si tú quieres ser una persona que va a tener éxito en este negocio, tú debes entender cómo comprar criptomonedas en tu país o en los países donde quieres trabajar. No es el tema el más sencillo a veces. Acá en Colombia hemos utilizado muchas veces como vendedores, entre comillas, salvajes que conocemos, le mandamos dinero, nos manda la cripto, es bastante sencillo, pero para mí no es el mejor aspecto para comprar criptomonedas.
el mejor aspecto para comprar el criptomonedas es sobre todo el que protege, ¿ok? Que protege realmente tu compra es de pasar por un exchange. En Colombia hay varios. A veces no es sencillo trabajar con el exchange. ¿Okay? Hace poco tiempo estaba con un socio de Perú y estamos trabajando con Buda y yo creo que hemos sudado los dos. No ha sido sencillo, pero realmente es un proceso que tú debes aprender a dominar. Primero, cómo funciona un exchange, qué es un exchange, qué es un wallet. Hay exchange que te van a permitir de comprar directamente por transferencia bancaria, otros por tarjeta de crédito. Hoy, esta noche, va a ser imposible para mí mostrarle todos los exchanges, de todas las técnicas con exchange, pero realmente yo necesito que tú te profesionalices en esto. Tú debes entender cómo podemos comprar criptomonedas. Te digo, algunos te permiten por transferencia bancaria, otros te permiten por tarjeta de crédito, otros te permiten por técnica P2P. P2P son otros particulares que están dentro del sistema y que te permiten hacer una compra rápida, una comunicación interna para poder directamente comprar a esta persona y te pone la criptomoneda en tu exchange. Un exchange normalmente es también lo que se llama un wallet. Un wallet es una billetera. Un exchange quiere decir intercambio. Un exchange sirve a cambiar monedas de, por ejemplo, lo que es una moneda fiat, una moneda tipo pesos, dólar, euros, a una moneda tipo spot, por ejemplo, BTC, USDT, etcétera, etcétera. Pardon, vamos a cortar el micrófono. Disculpenme un segundo. Ok, no creo que no puedo cortar los micrófonos. Ok. Entonces, un exchange te va a permitir, por ejemplo, en algunos casos, tú vas a comprar un BTC y tú vas a recibir BTC. Pero tú sabes que Turbo recibe BTC y FX Winning recibe BTC o USDT. BTC es el Bitcoin, USDT es la criptomoneda basada sobre el dólar. Se llama Tether. Y en Tether, de nuevo, van a tener que revisar, ¿okay? Este curso rápidamente. El Tether se puede mandar varios protocolos. Hay protocolos como el LRC20, que es el protocolo del Ethereum, que es costoso, se lo desconsejo completamente. Está el protocolo que se llama TRC20, que es un protocolo que el envío te cuesta $1. ¿De acuerdo? Y en BTC depende del exchange o del wallet que tú vas a tener. Yo, por ejemplo, yo tengo un wallet que se llama Copay en mi iPhone, me cuesta nada, $1, 0.30, 0.50. Pero si tú lo haces desde un Binance, te puede costar $15, $20, ¿ok? Entonces deben dominar esto, entender esto, tanto para ustedes, para saber, yo por ejemplo, todas mis comisiones de Turbo las mando directamente a Copay en mi teléfono. ¿Por qué? Porque de Copay yo puedo mandar, si lo quiero pasar en USDT, lo puedo mandar a un Binance, ¿de acuerdo? Voy a explicar en 2 minutos aquí. Lo puedo mandar a un Binance y cambiarlo en USDT para después, si yo necesito subir una compra de capital en FX Winning en USDT por $1 de transferencia. También desde mi Copay, yo lo hago en general, lo paso a USDT si lo tengo, por ejemplo, mis Bitcoin la semana que no quiero ser afectado por la volatilidad del Bitcoin. Si recibo mis BTC, por ejemplo, el jueves o el viernes o el sábado, directamente desde mi wallet en mi teléfono, hay Copay en el iPhone, hay Excellium, hay varios, ¿ok? Preguntan a su partner, a su upline que hay como wallet bueno y con costos baratos, porque en este caso no pasamos el 0.50, el $1, $2, realmente no vale la pena cambiarlo en USDT. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un exchange y cómo hacer un trade? Vamos rápidamente a conectarnos sobre Binance. Hay muchos, ¿eh? Hay Binance, ya está el lanzamiento de Capitalica en Colombia, se ha demorado un poquitico por algunos aspectos legales que están esperando. Yo utilizo, por ejemplo, Kraken en Europa, que es buenísimo. Hay Uphold. Todos tienen el mismo concepto, todos. No hay uno que sea realmente más complicado que otro. Entonces, tú vas en Binance, ¿ok? Tú vas en la parte, aquí tú puedes tener tu wallet, fiat en spot. Entonces, fiat es dinero en euro, dólar, pesos. Y spot es dinero, por ejemplo, en cripto.
Ok, acá tengo casi nada, yo guardo muy poco dinero sobre los exchange. Hacer un trade, ¿qué es? Es decir, en trade acá, en conversión, por ejemplo, yo quiero cambiar, porque tengo USDT, entonces tengo 30 USDT acá, lo quiero cambiar en BTC. O yo recibo dinero en BTC, entonces aquí no tengo BTC, yo lo quiero cambiar a USDT, de manera a poder después subirlo a FXWinning. Vamos a mostrarlo acá. Entonces de USDT a BTC, preview conversión, me va a dar un valor 6, ok, lo voy a cancelar antes que me lo haga, ok, me da un valor y yo lo puedo convertir, ya no lo voy a convertir porque lo hace automáticamente. Normalmente todos los exchanges te van a permitir ese tipo de funcionamiento, de poder, por ejemplo, cambiar un BTC a un USDT o un USDT a un BTC, de manera a poder ver cuál es la mejor solución para subir a FXWinning. Ahora pasamos a FXWinning rápidamente. Yo corro un poco porque yo veo que el tiempo pasa y tengo tantas cosas por decirles. Entonces, acá en FXWinning, cuando yo voy a fondear, ok, yo puedo fondear en Bitcoin o lo que les aconsejo en Tether, ok. Para Turbo va a ser de manera obligatoria en Bitcoin. Entonces tenemos que mandar una transferencia en Bitcoin. Si yo pongo, por ejemplo, acá que yo quiero subir 5.000 BTC, Deposit Funds, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar a una plataforma intermediaria que se llama Coin Payment. Y a Coin Payment tenemos que mandarle esto a esa dirección, este valor, más los gastos. Y eso es muy, muy importante. Más los gastos. Si por ejemplo yo voy en Binance y yo voy a decir, ok, voy en Wallet y voy en Fiat en Spot, voy a hacer un retiro. Todas esas manipulaciones que hago deben tenerlo completamente claro, amigos, realmente. Voy a hacer un withdraw, voy a decir en BTC, ok, yo tomo esto, o yo puedo también hacer un scan del código QR desde una aplicación de un teléfono. Ok, acá yo voy a seleccionar, por supuesto, la red de BTC, ¿de acuerdo? Y acá yo voy a decir, ok, yo tengo que mandar 0,08297. Ok. Pero acá yo tengo que entender, ahora me dice que no tengo bastante, ¿ok? Y acá no me lo está calculando porque justamente no tengo bastante. Pero por ejemplo, cualquier exchange, cualquier wallet te van a tomar gastos adicionales. Y tú debes tener claro si el exchange que tú tienes los toma aparte o los toma incluido. Si por ejemplo yo mando desde Binance a CoinPayment ese valor, va a llegar, pero va a llegar, le van a deducir los gastos de Binance. Y los gastos de Binance para una transferencia BTC son de 0,0005. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega a CoinPayment, pero no llega total porque va a llegar a un 0,08257, por ejemplo. No va a llegar exactamente el valor que está pidiendo. Entonces, acá, de nuevo, aprender a hacerlo. Vamos a hacerlo con otra prueba. Vamos a volver acá. Vamos a decir que lo hacemos en Tether. ¿Ok? Y en Tether voy a mandar $30. ¿Ok? Ah, perdón, son 100 mínimo, claro. Alors, volvemos a hacerlo. Listo, me está abriendo acá. Ok. Alors, como pueden ver, por el Tether, igual, copiar. Voy acá. Yo selecciono hacer un withdraw desde USDT. Yo voy a poner la dirección y acá, como yo voy a mandar por TRC20, yo tengo que tener cuidado a la red. Entonces lo voy a mandar por lo que se llama TRX TRC20. Gastos $1. Entonces acá yo estoy mandando $100. Pero exactamente el sistema me pide 100.06083.
yo tengo que mandar exactamente lo que me pide más $1. ¿Ok? No es que yo mando 100 más $1 que son 101, porque si mando 101, CoinPayment no te lo recibe y te lo va a rechazar. Te va a mandar el dinero de nuevo, te va a devolver el dinero, pero para recuperar el dinero te va a pedir que tú mandes unos gasticos y empezar el dolor de cabeza para ti, para tu upline, para el upline de tu upline, porque nadie sabe cómo se hace. ¿De acuerdo? Entonces, acá es súper importante, tú debes mandar exactamente en USDT el valor que te pide. Entonces, acá le voy a poner el valor que me pide, pero como pueden ver, acá está mandando menos. Oh, claro, me dice que, vamos a decir que le voy a mandar $28. Ok, 28. Imaginemos que son $28 que el sistema me dio 28,06083. El sistema le va a mandar directamente 27. ¿Por qué? Porque va a tomar $1 de gasto. Entonces aquí tengo que poner 29 para que él realmente recibe lo que está pidiendo, a saber 28,060830. ¿Ok? Toma en cuenta que lo hemos hecho con 100. ¿De acuerdo? Es súper, súper importante. ¿Listo para estos puntos? Yo voy muy rápido de nuevo, pero yo espero que esto lo van a tener muy, muy claro. Ok, después cuando vamos a crear una cuenta con un exchange, a menos que lo hagamos con un wallet sencillo, un teléfono, y que podemos comprar a alguien que nos mande Bitcoin, pero si lo hacemos de manera un poco más profesional por un exchange, muchas veces nos va a pedir identificación, verificación de la cuenta. Todo esto hay que tomarlo en cuenta al momento de crear su cuenta con el asociado. Eso toma su tiempo. Se tiene que conectar, meter su código, un código, crear un Google Authenticator. Un Google Authenticator es para hablar una doble autentificación. Es una aplicación que se descarga en un teléfono. De pronto, otro día haré una conferencia más larga sobre este tema para detallar todo. ¿Okay? Y cuando te vas a conectar, sistemáticamente te va a pedir un número que da la vuelta cada 30 segundos. Ese se llama Google Authenticator. Y después, por ejemplo, desde Binance, cuando te creas desde Binance o desde Kraken o desde Uphold o desde Bitso, te va a pedir una verificación de tu persona. Entonces, muchas veces la verificación ya se vuelve más compleja. ¿Por qué? Porque la gente está en su computador, está cómoda, entre comillas, y después tú le vas a decir, ok, tú debes descargar una aplicación en tu teléfono, escanear un código y empezar un proceso donde se puede hacer un selfie, mover la cabeza, decir 1, 2, 3, 4, 5, subir un documento de identidad. No es sencillo. Entonces, es súper importante, es súper sencillo cuando tú lo sabes hacer, pero no es sencillo cuando la persona lo hace por primera vez. Es súper importante que tú estés súper cómodo con este tipo de proceso. Última cosa en relación a esto, cómo enviar y recibir criptomonedas desde un wallet, una billetera. Yo tengo gente a veces que me escriben y me dicen, Thierry, yo quiero sacar dinero de Fixed Trading, me tienes que ayudar porque no tengo idea dónde mandar esto. Si tú eres solamente inversionista, y yo invité esta noche solamente a la gente inversionista porque eso les interesa, tú debes entender cómo meter tu dinero y cómo sacar tu dinero. Es tu responsabilidad. Tú no puedes pedir siempre a tu socio, ayúdame para recibir USDT y para hacer el trade y para mandarlo a tal o para monetizarlo. Es algo que tú debes dominar. Entonces, acá no te voy a entrar en detalle. Te voy a mostrar una cosa rápidamente. Hop, pardon. Listo. Listo. Ok. Acá vamos en Copay. Yo utilizo Copay en Apple. A mí me gusta mucho. Bon, hay varios. Pregunten a sus upline, a sus líderes qué aplicación utilizan, que es muy práctico. Pero deben saber cómo eso funciona. Si yo quiero aquí mandar, yo tengo un botón aquí abajo. Yo clico sobre Bitcoin. Tengo el botón recibir. Ok. Entonces yo voy a poder tener la dirección donde me van a mandar. Yo la puedo copiar, hacer clic y copiar. Y ese es para que me manden, por ejemplo, esta dirección que tú puedes meter en tu turbo para que te manden los BTC cuando tú tienes una comisión. Y también yo tengo la parte enviar. Entonces la parte enviar yo puedo hacer un copiar, pegar acá de una dirección.
Por ejemplo, Pierre, no se ve. ¿Cómo? No se ve la compartir tu pantalla del celular. Ah, pardon. Alors, vamos a volver a hacerlo. Ah, un momento, voy a sacar esto, sacar esto. Son muchas manipulaciones en poco tiempo. ¿Se ve? No, no se ve. Aún ¿Se no. ve? ¿No? No. No sé por qué voy a hacer. Intentarlo así. Puede ser como dice Juan Diego, configuración de la wallet por seguridad que no te deje ver la pantalla. Sí, es posible, pero por lo menos a ver si ven mi pantalla normal o no. No, es que acá no la veo. Yo no sé por qué cuando utilizo el zoom de la empresa me da este problema. De pronto, sí, normalmente es el mismo, es un zoom pro. No tendremos que tener problemas. Voy a intentar última vez si no me permite. ¿Ahora lo ven o no? Aún nada. ¿Nada? Ok. Bon, no vamos a pasar más tiempo sobre este punto. Como pueden ver, a veces los problemas técnicos pueden ser engorrosos y hacer que una persona esté en el frente con su teléfono, tiene su wallet, no entiende, no sabe dónde apretar el botón, no sabe cómo mandar. Tenemos que tomar el tiempo de explicarlo bien a la gente para que la gente se vuelva independiente con esos aspectos, ¿ok? Como no les pude mostrar desde mi teléfono, de pronto puede ser por el copy te esconde, pero normalmente sí porque ya lo compartí a gente para, hacerlo, para mostrarlo paso a paso. Pero saber desde un wallet cómo mandar, cómo recibir. Tú no puedes pedir que, por ejemplo, FX Winning te mande dinero cada mes y no tener idea dónde te mandan el dinero. Eso lo debes tener claro, aunque solamente eres un inversionista. ¿De acuerdo? Listo. Seguimos. Ok. Los gastos asociados a los tipos de pagos en criptomonedas debes tenerlo claro. En Binance 0,005 actualmente se mueve. A veces puede subir el precio o bajar el precio en función del valor del BTC. En USDT es $1. Es lo que te pide más $1. Desde tu wallet es un poquito más sencillo porque en general los wallets te toman por el código de barra el valor y te añaden los gastos. Pero de nuevo, a verificar en relación a la herramienta de trabajo que tiene cada uno. ¿De acuerdo? Listo. Cuando FX Winning y las compras de criptomonedas están listos, podemos pasar a Turbo y subir capital en FX Winning. Yo solamente lo hago en este momento. Hace 15 días yo hice un error, por ejemplo, con un cliente. Él me dijo, hoy compramos Turbo y mañana hacemos FX Winning. Y teníamos todo. Y el día siguiente no apareció, estuvo enfermo, tuvo un dolor de cabeza. No apareció, no subió el capital en FX Winning. Y por eso, pues se perdió una semana de trading. Técnicamente es mi culpa. No hubiera tenido que dejarlo hacerlo de esta manera. Primero FX Tuning para mí y Turbo para que estemos bien claros que en general vamos a hacer el miércoles, el jueves, el viernes para estar seguro que el viernes hemos comprado Turbo y que el lunes la persona compre. No olviden que desde el día que tengamos el contrato Turbo se descuenta los días y los días son importantes para mí en Turbo. Si perdemos un día o dos no es tan grave, pero si perdemos 10 días porque hemos perdido el lunes siguiente, esto nos lleva al lunes siguiente en 10 días, pues son 10 días de trading que están perdidos. ¿Ok? Entonces yo espero realmente tener todo listo para comprar Turbo. Mi asociado no debe perder días de Turbo. Para mí es mi responsabilidad. No voy a mirar, por ejemplo, mi comisión. Ya tengo que cerrar mi venta de Turbo porque es mi comisión y montarle el capital en 2 semanas o 3 semanas después. Eso para mí no se puede hacer. Tenemos que asegurarnos que el contrato esté hecho, que tenemos las cripto. A veces pueden ser 1, 2, 3 reuniones. Yo tengo gente, por ejemplo, en un país nuevo donde hasta yo no domino el exchange, no domino cómo pueden comprar la cripto. Entonces me conecto con ellos, yo estudio con ellos, lo miro con ellos y una vez que tenemos todo listo,
ya que tenemos el dinero, tenemos el capital y FXUNING completamente claro, ya yo puedo comprar Turbo. Yo sé dónde recuperar mi link de asociado en Turbo. Ahora, eso es otro puntico. La gente muchas veces le digo, ok, ¿cuál es tu link de asociado? ¿Mi link de qué? ¿Cuál es tu link de afiliación en Turbo? ¿Mi link de qué? La gente no tiene idea. ¿Ok? Entonces deben manejar esas herramientas con los dedos. Realmente debe ser algo muy, muy sencillo para ustedes. Debe ser 2, 3, 4, 5, 10 veces. Acá automáticamente, cuando tú llegas en primera página, tú tienes el link, My Affiliate Link. ¿Ok? Tú haces clic sobre esto y automáticamente te lo copia. Tú puedes abrir otra página. Por supuesto, tú te desconectas de esa sesión. Tú validas. ¿De acuerdo? Voy a desconectarme primero de la sesión del otro. Ok, y aquí con mi link, yo soy capaz de validar y automáticamente me va a permitir de crear la cuenta del usuario, username, email, el mismo email que FXWinning, contraseña con sponsor Thierry Planchet. A veces la gente también, ¿qué pasa? No tienen una buena comunicación, yo apoyo un socio en profundidad y no tengo su link. ¿Qué hago? Yo tomo mi link, ese es mi link, y la única cosa que tengo que hacer, yo voy de nuevo acá. Ok, voy en Unilevel y yo busco, por ejemplo, el usuario. Ok, ese es el usuario. Entonces yo tomo, listo, y yo voy acá, yo cambio la parte final y yo pongo este. ¿De acuerdo? Y automáticamente de este lado yo me desconecto. Y acá yo sé que cuando voy a validar, yo voy a crear un nuevo socio con el sponsor Vaya Dubois. ¿Listo? Ok, ¿qué tengo más? Creo que llegamos al final. Una vez Turbo y FXWinning organizado, debo actualizar el perfil de Turbo con el número de cuenta de FXWinning. Ok, entonces es importante saber dónde está el número de cuenta de FXWinning. Y en el perfil de Turbo, entonces rápidamente se lo muestro también. Yo voy acá. Si tú no lo hiciste de forma cuando creaste la cuenta de Turbo, Turbo te lo bloquea y automáticamente te lleva aquí a perfil. Entonces, lo que tú debes meter es el número de contrato FXWinning. Tú vas a meter tus datos. Te aconsejo si lo puedes ya tener claro tu dirección de Bitcoin, donde FXWinning te va a pagar las comisiones. Y tú vas a hacer send code. Tú vas a recibir un código a tu email. Tú lo vas a meter acá. Y tú vas a hacer save. Y ya todo está organizado. Tú tienes tu contrato FXWinning que va a permitir a Turbo de saber correctamente cómo hacer el match para el tema de las comisiones Holder X. Entonces es súper importante. Y tú ya tienes organizado tu dirección Bitcoin para poder recibir en el futuro tus comisiones, lo que realmente yo te deseo del fondo del corazón. Listo, me quedan 2 minutos. No olvido que debo tener todo listo en Turbo el viernes, ¿ok? A más tardar y en FXWinning el domingo para que empiece todo a funcionar el lunes. Ahora, esto no quiere decir que yo tengo listo mi contrato Turbo el viernes y el sábado me ocupo de hacer el contrato de FXWinning, de mandar los documentos, porque esto si en un momento en el pasado funcionaba, hasta el domingo por la mañana mandábamos documentos, el domingo por la tarde estaban aprobados. Últimamente, por el crecimiento de Turbo, no funciona así. El único riesgo que tú tienes es que la gente se pierde una semana de trading. Eso es por nuestra culpa. Entonces, aunque tenemos fechas límites que son el viernes y el sábado, yo puedo tener FXWinning listo. El viernes yo compro Turbo para tenerlo a trabajar para el lunes. El sábado y domingo yo meto el capital en FXWinning, pero debo tener FXWinning completamente listo el viernes al nivel de documentos. Yo sé que el lunes va a empezar. Muy rápidamente, instalación de MT5 se descarga desde el App Store y el Google Play Store.
se crea una nueva cuenta y se pone el número de contrato de Fixtuning y el número de contrato. ¿Ok? Lo que hemos visto. Alors, un momento. No sé quién está haciendo ruido acá. Esto. Entonces yo pongo el número de contrato como usuario y la contraseña de Fixtuning. ¿Se recuerdan lo que les diré de las contraseñas? ¿Ok? Si pusieron la primera vez una contraseña, se crea la contraseña master de Fixtuning y la contraseña de trading. Si alguien cambió la contraseña, la master se cambió, pero la trading no se cambió. Y acá el riesgo es que la cuenta sea inválida, ¿ok? Que no la reconozca. Entonces, mucho cuidado con este parámetro. Cuidado por si hubo un cambio en la contraseña principal de Fixtuning. Explicó a mi asociado las distintas temporalidades de MT5 y cómo se descuenta el holder X y los gastos del broker para que entienda cómo funciona esto de MT5. ¿Por qué? Porque uno de los temas que tengo más grande es la gente que me llama, que me dice, mira, me descontaron esto, estos gastos que son, no, la gente no entiende y hasta te escriben el domingo por la mañana que me dice, ¿qué pasó? No tengo todo el dinero que tenía que tener porque lo están mirando, por ejemplo, sobre la última semana. Y no están viendo el capital que tendrían que tener desde el inicio. ¿Ok? Listo, chicos. Yo creo que terminé. Gracias. Me fue muy, muy rápido. Seguramente hay muchas cosas que van a querer aprofundizar de estos temas. Jerry, Vamos a pregunta. No tengo tiempo de contestar a la pregunta. Lo siento, realmente. Me tengo que despedir porque ya tengo, para los que se quieren quedar, yo tengo que empezar una presentación de negocio, ¿ok? Me encantaría contestar. Yo seguramente nos va a faltar otro momento, buscaremos otra mentoría. Por favor, Andrés, no vuelves a conectar tu micrófono sistemáticamente. Gracias. Entonces, seguramente tendremos la oportunidad de aprofundizar esto. Hoy no hemos visto audit de cuenta, ya tengo video sobre audit de cuenta, seguramente sus líderes saben cómo hacer audit de cuenta, pero todas estas cosas que hemos visto esta noche hay que tenerlo claros en su cabeza para poder trabajar fácilmente con sus socios. ¿Okay? Vuelven a tomar todos los puntos, seguramente se van a perder un poquitico porque me fue muy, muy, muy rápido, pero vayan poco a poco aprofundizando cada punto. Y poco a poco diciendo, ok, esto lo tengo claro. Lo del exchange no lo tengo claro. Ok, yo pido al medio plan cómo hago un exchange. Ok, lo de comprar o recibir en mi billetera no lo tengo claro. Lo tienes que tener claro. Todos esos puntos lo tienen que tener claro. Amigos, mil gracias. Seguramente, no sé si van a tener invitados para ahora mismo. Voy a tomar 2-3 minutos solamente para descansar un poco la garganta. Y nos vemos, voy a cortar la grabación.